La mañana del 26 de noviembre de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva de Chihuahua como el día en que la Fiscalía General del Estado detonó una crisis sin precedentes al revelar públicamente la existencia de un dossier clasificado que exponía con lujo de detalle la estructura operativa, rutas de abastecimiento, células dormidas y comandantes activos del cártel de Sinaloa en territorio chihuahuense. Lo que comenzó como una conferencia de prensa rutinaria en las instalaciones de la Fiscalía en la capital del estado se transformó rápidamente en un punto de inflexión que sacudió los cimientos del equilibrio criminal que había prevalecido durante años en la región serrana y los municipios fronterizos. El fiscal general, licenciado Rodrigo Armenta Villalobos, apareció ante los medios a las 9 de la mañana, acompañado por elementos de inteligencia estatal y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre la mesa de conferencias, un folder beige con sellos de confidencialidad contenía más de 300 páginas de información, recopilada durante 18 meses de trabajo interinstitucional. El documento incluía nombres completos, apodos, fotografías, números de teléfono encriptados, coordenadas GPS de campamentos en la sierra, mapas de corredores logísticos, registros de vehículos utilizados para el trasiego de drogas y armas, así como transcripciones de interceptaciones telefónicas que evidenciaban la coordinación entre células del CDS operando en Chihuahua, Sinaloa y Durango. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo las historias que otros medios no se atreven a contar. La filtración inicial del contenido del dossier ocurrió apenas 40 minutos después del inicio de la conferencia. Periodistas presentes comenzaron a compartir fragmentos de la información en redes sociales, grupos de WhatsApp y transmisiones en vivo. Para las 10 de la mañana, capturas de pantalla de páginas específicas del documento circulaban masivamente entre la población civil, pero también, de manera inevitable, entre los operadores criminales que inmediatamente reconocieron la magnitud de la exposición. En comunidades serranas como Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas y Huachochi, el pánico comenzó a propagarse entre sicarios, halcones y operadores logísticos cuyos datos personales, ubicaciones frecuentes y vínculos familiares habían quedado al descubierto. La primera reacción documentada provino del municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en la zona montañosa del suroeste de Chihuahua, territorio históricamente disputado por su valor estratégico como corredor natural hacia Sinaloa. Alrededor de las 11 de la mañana, residentes de la comunidad de Baborígame reportaron movimientos inusuales de camionetas pick-up con polarizado oscuro saliendo a toda velocidad por la brecha que conecta con el camino principal hacia Parral. Testigos describieron convoyes de hasta 8 vehículos, algunos de ellos identificados como Ford Lobo y Chevrolet Silverado de modelo reciente, con hombres armados visibles en las cajas de las camionetas portando fusiles de asalto AR-15 y cuernos de chivo. Don Esteban Montes, un agricultor de 62 años que vive en las afueras de Baborígame, relató lo que presenció desde su parcela. Estaba revisando el sistema de riego cuando escuché los motores. Al principio pensé que eran de la Guardia Nacional, pero cuando vi las camionetas pasar levantando polvo, me di cuenta que era gente de la sierra. Iban a toda velocidad, sin importarles nada. Uno de los vehículos casi se sale del camino en la curva de los Pinos. Detrás venían otras camionetas igual de llenas. Yo me metí a la casa y le dije a mi esposa que cerrara todo. Cuando pasa esto, uno ya sabe que algo grave está sucediendo. La movilización masiva no se limitó a Guadalupe y Calvo.
en el municipio vecino de Morelos, conocido por sus extensos valles y caminos secundarios que comunican con la Sierra de Durango, habitantes de la cabecera municipal reportaron el abandono repentino de casas de seguridad que habían operado de manera discreta durante meses. Una empleada de una tienda de abarrotes en la calle principal, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, describió la escena. Como a las 12 del día, empezaron a salir camionetas de varias casas que todos sabíamos de quiénes eran, pero nadie decía nada. Sacaban costales, cajas selladas con cinta canela, tambos de 20 litros, subían todo a las camionetas de volada, sin importarles que la gente los viera. Uno de los muchachos, que siempre estaba de halcón afuera de la farmacia, desapareció en menos de 10 minutos. Hasta dejó su bicicleta recargada en el poste. La revelación del dossier incluía información particularmente sensible sobre una célula operativa conocida internamente como los Tigres del Triángulo, una estructura criminal especializada en el control territorial de la zona fronteriza entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. Según los documentos expuestos por la Fiscalía, esta célula estaba conformada por aproximadamente 40 sicarios activos, divididos en 4 equipos de 10 elementos cada uno, con capacidad de respuesta rápida y armamento de alto calibre incluyendo lanzagranadas, rifles Barrett calibre 50 y ametralladoras M249. El dossier identificaba a su comandante operativo mediante el apodo de El Tigre, descrito como un hombre de aproximadamente 35 años, originario de Badiraguato, Sinaloa, con entrenamiento táctico avanzado y responsable de coordinar la logística de trasiego de drogas sintéticas hacia la frontera con Estados Unidos a través de pasos clandestinos en la zona de Palomas y Puerto Anapra. Lo que convirtió el dossier en una crisis inmediata para el CDS fue la inclusión de datos específicos sobre puntos de concentración, horarios de cambio de guardia, frecuencias de radio utilizadas para comunicación entre células y, lo más crítico, una lista detallada de funcionarios municipales, policías locales y agentes ministeriales que supuestamente colaboraban con la estructura criminal mediante la entrega de información sobre operativos, protección de rutas y alertas tempranas sobre movimientos de fuerzas federales. En la ciudad de Parral, ubicada a 150 kilómetros al noreste de Guadalupe y Calvo, la revelación del dossier generó reacciones inmediatas en los círculos de seguridad local. Un comandante de la policía municipal, quien solicitó anonimato absoluto, explicó la gravedad de la situación. Cuando se filtra este tipo de información tan específica, cambia todo el tablero. Los grupos criminales saben que si sus ubicaciones, sus contactos y sus rutas están expuestas, es cuestión de tiempo para que lleguen los operativos federales o, peor aún, que grupos rivales aprovechen para atacar. La fuga masiva que estamos viendo es una respuesta lógica. Dispersarse, cambiar de ubicación, eliminar evidencia, cortar comunicaciones comprometidas y reubicarse en zonas donde no estén mapeados. Para la tarde del mismo día, reportes de múltiples fuentes confirmaban evacuaciones similares en los municipios de Huachochi, Urique y Bocoina. En Huachochi, testigos reportaron el abandono de un rancho ubicado en las inmediaciones del poblado de Rocoroibo, donde habitualmente se observaba movimiento de vehículos durante la noche. Pobladores mencionaron que durante la tarde del 26 de noviembre, varios camiones de carga y camionetas salieron del rancho cargados con muebles, equipamiento y al menos una docena de hombres armados. El rancho quedó completamente vacío antes del anochecer. En la zona de Creel, puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y punto estratégico de conexión entre la sierra y los valles centrales de Chihuahua,
Habitantes reportaron tráfico inusual de vehículos transitando hacia las brechas que conducen a comunidades tarahumaras alejadas. Un guía turístico de la zona, identificado como Miguel Ángel Flores, narró su experiencia. Yo estaba regresando de llevar a unos turistas al mirador cuando vi pasar 3 camionetas a toda velocidad por el camino viejo que va a Divisadero. Esas camionetas no eran de turistas ni de gente de las comunidades. Eran negras, con vidrios polarizados, llantas nuevas. Una de ellas casi me saca del camino. Luego me enteré de lo del dossier y todo cobró sentido. Están huyendo hacia adentro de la sierra, donde es imposible rastrearlos. La Fiscalía, consciente del impacto que estaba generando la divulgación del documento, emitió un comunicado oficial durante la tarde, intentando justificar la revelación pública como parte de una estrategia de presión y transparencia ante la sociedad chihuahuense. El comunicado enfatizaba que la información contenida en el dossier era resultado de trabajo de inteligencia coordinado con autoridades federales y que su exposición buscaba romper la percepción de impunidad y opacidad que ha caracterizado la operación de grupos criminales en el Estado. Sin embargo, analistas de seguridad y expertos en estrategia antinarco criticaron duramente la decisión, argumentando que la revelación prematura de información operativa comprometía investigaciones en curso, ponía en riesgo a agentes infiltrados y generaba un efecto dispersión que dificultaba las labores de captura. Roberto Hernández Silva, analista de seguridad con más de 20 años estudiando el crimen organizado en el norte de México, comentó durante una entrevista telefónica: "Lo que hizo la Fiscalía de Chihuahua es operativamente irresponsable. Un dossier de esa naturaleza es una herramienta de trabajo para operativos dirigidos, para capturas simultáneas, para desmantelar estructuras de manera quirúrgica. Exponerlo públicamente es como tocar la alarma en un banco durante un asalto. Los criminales simplemente huyen, se reorganizan y el trabajo de meses se evapora. Además, expones a informantes, a colaboradores civiles y generas un clima de paranoia en las comunidades donde estas células operaban". La noche del 26 de noviembre trajo consigo una serie de eventos que confirmaron los peores temores sobre las consecuencias de la revelación. En el municipio de Madera, ubicado en la región noroeste de Chihuahua, cerca de la frontera con Sonora, elementos de la policía municipal descubrieron 2 casas de seguridad completamente incendiadas en la colonia El Porvenir. Los inmuebles, que según investigaciones preliminares habían sido utilizados como centros de acopio de drogas sintéticas y arsenal de armas, fueron consumidos por las llamas durante la madrugada. Los bomberos locales reportaron que al llegar al lugar encontraron evidencia de uso de acelerantes como gasolina y diésel para asegurar la destrucción total del contenido. No se reportaron víctimas, pero la calcinación deliberada de evidencia reflejaba la urgencia con la que los operadores del CDS estaban intentando borrar rastros de su presencia. Simultáneamente, en la ciudad de Cuauhtémoc, reconocida por su actividad agrícola y comercial, autoridades estatales confirmaron el abandono de una bodega industrial ubicada en la zona de bodegas del parque industrial. Vecinos del área reportaron movimiento intenso de camiones de carga durante la noche del 26, con personal retirando cajas y equipamiento bajo la protección de hombres armados que bloqueaban temporalmente el acceso a la zona. Para la mañana del 27 de noviembre, la bodega estaba vacía, con únicamente restos de empaques de cartón, cables cortados y manchas de aceite en el piso como evidencia de su uso previo. La fuga masiva también tuvo repercusiones en la infraestructura de comunicación criminal.
expertos en ciberinteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron una caída drástica en el tráfico de datos en frecuencias de radio y redes encriptadas que habían sido monitoreadas durante meses como parte del proceso de construcción del dossier. La desaparición súbita de estas comunicaciones indicaba que las células del CDS habían implementado protocolos de silencio radio absoluto, cambiando a métodos más primitivos de comunicación como mensajeros físicos y códigos verbales para evitar interceptaciones. En comunidades rurales de la sierra, donde la presencia del Estado es limitada y los grupos criminales ejercen control territorial de facto, la revelación del dossier generó una atmósfera de incertidumbre y miedo entre la población civil. En el poblado de Baqueachi, municipio de Namiquipa, habitantes describieron cómo durante la tarde del 26 de noviembre, hombres armados que habitualmente resguardaban el acceso al pueblo simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Un comerciante local describió la sensación. De repente el pueblo quedó vacío de ellos. Los que siempre estaban en la entrada, los que pasaban en las camionetas, todos se fueron. La gente comentaba qué habría pasado. Unos decían que había operativo, otros que era guerra entre ellos. Nadie sabía nada con certeza, pero el ambiente se sentía raro, como cuando va a pasar algo malo. El impacto de la fuga masiva también se reflejó en el sistema de inteligencia local. Informantes que habían colaborado discretamente con autoridades comenzaron a reportar amenazas y presiones de células criminales que buscaban identificar la fuente de las filtraciones incluidas en el dossier. Un oficial de inteligencia estatal, bajo estricta condición de anonimato, reveló: «Tenemos informes de que están buscando chivos expiatorios. Quieren saber quién habló, quién proporcionó información, quién tomó fotos. Esto pone en riesgo a cualquier persona que haya tenido contacto con autoridades en los últimos meses. Hemos tenido que reubicar a varios colaboradores porque su seguridad está comprometida». La crisis generada por el dossier no se limitó al ámbito criminal. A nivel político, legisladores locales y organizaciones de derechos humanos comenzaron a cuestionar la legalidad y pertinencia de la revelación pública de información tan sensible. La diputada local Patricia Olvera Ramos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, emitió un posicionamiento crítico. Si bien valoramos los esfuerzos de la Fiscalía por combatir al crimen organizado, consideramos que la exposición pública de este tipo de información sin las medidas de seguridad adecuadas constituye una irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad de ciudadanos, funcionarios y el propio personal de seguridad. Exigimos una investigación sobre los protocolos que se siguieron y las consecuencias que esta revelación está teniendo en el territorio estatal. Para el 27 de noviembre, autoridades federales confirmaron el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en al menos 15 municipios de Chihuahua, considerados de alta vulnerabilidad ante la dispersión de células del CDS. El operativo, coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyó el establecimiento de retenes móviles en carreteras principales, patrullajes aéreos con helicópteros artillados sobre zonas serranas y la implementación de puntos de revisión en brechas y caminos secundarios. Sin embargo, comandantes militares reconocieron off the record que la magnitud del territorio chihuahuense, con sus más de 247,000 kilómetros cuadrados de extensión, dificultaba enormemente las labores de rastreo y localización de los grupos que habían huido. El comandante de zona militar, cuya identidad permanece protegida por protocolos de seguridad institucional, explicó durante una reunión con autoridades estatales la complejidad de la situación.
Estamos hablando de una entidad con geografía extremadamente complicada. Tenemos sierra, desierto, zonas urbanas, corredores fronterizos. Los grupos criminales conocen el terreno mejor que nosotros, tienen rutas de escape, refugios en rancherías alejadas, apoyo logístico de pobladores locales. Cuando se dispersan de esta manera, se vuelve una labor de rastreo casa por casa, rancho por rancho, que puede tomar semanas o meses. En la ciudad de Chihuahua, capital del estado, la revelación del dossier también generó oleadas de especulación sobre la infiltración criminal en estructuras gubernamentales. El documento incluía referencias específicas a funcionarios de nivel medio en dependencias municipales y estatales que supuestamente facilitaban operaciones del CDS mediante permisos irregulares, alteración de registros vehiculares y entrega de información sobre movimientos policiales. Aunque la Fiscalía se negó a revelar nombres específicos, argumentando que las investigaciones estaban en curso, la sombra de la corrupción institucional se cernió sobre múltiples oficinas públicas. Un empleado de una dependencia estatal relacionada con transporte y vialidad, quien solicitó protección de identidad, compartió su perspectiva. Aquí todos sabemos quiénes están metidos con ellos, no es secreto. El problema es que si hablas, te matan o te desaparecen. Después de que salió el dossier, varios compañeros de trabajo empezaron a faltar sin dar explicaciones. Otros llegaban nerviosos, checando sus teléfonos todo el tiempo. El ambiente está tenso porque nadie sabe hasta dónde llegó la información que se filtró. La dispersión de sicarios también generó preocupación sobre posibles reubicaciones hacia zonas urbanas tradicionalmente menos afectadas por la violencia directa del narcotráfico. En Delicias, una ciudad agrícola ubicada en el centro del estado, autoridades locales reportaron el aumento repentino de vehículos con placas de circulación de otros estados, particularmente Sinaloa y Durango, estacionados en fraccionamientos periféricos y hoteles económicos. Residentes de colonias como Primero de Mayo y Francisco Villa describieron la llegada de grupos de hombres jóvenes de entre 20 y 30 años que rentaban casas completas pagando en efectivo y evitando contacto con vecinos. Doña Marta Jiménez, propietaria de una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Primero de Mayo, relató: Hace como 3 días llegaron unos muchachos a rentar la casa de al lado. Traían camionetas nuevas, se veían fornidos, siempre con gorras y lentes oscuros. Pagaron 3 meses por adelantado en billetes. No hablan con nadie, entran y salen a horas raras. Mis hijos me dijeron que no me meta, que no pregunte nada. Pero una sabe cuando algo no está bien. Esa gente no viene aquí por trabajo normal. El miedo también se instaló en las rutas de transporte comercial que atraviesan Chihuahua, conectando el centro de México con la frontera norte. Choferes de tráileres y transportistas reportaron un aumento de retenes ilegales en carreteras secundarias, donde hombres armados sin identificación detenían vehículos para realizar revisiones no autorizadas. Un transportista que cubre la ruta Chihuahua-Juárez narró un incidente ocurrido en el kilómetro 120 de la carretera federal. Eran como las 8 de la noche cuando vi luces en medio del camino. Pensé que era Guardia Nacional, pero cuando me acerqué vi que eran camionetas particulares. Me hicieron señas de alto con linternas. Bajé la velocidad y uno de ellos se acercó con un AR-15. Me preguntó de dónde venía, para dónde iba, qué llevaba. Revisaron la caja del tráiler por encima y me dejaron ir. No traían uniformes, no eran autoridades. Eran de ellos, buscando algo o a alguien. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga expresó su preocupación mediante un comunicado oficial dirigido a las autoridades estatales y federales, solicitando mayor presencia de seguridad en carreteras y garantías para el libre tránsito comercial.
El documento enfatizaba que los retenes ilegales y la presencia de grupos armados estaban generando pérdidas económicas significativas debido a retrasos en entregas, saqueos esporádicos y el temor de operadores a transitar ciertas rutas durante horarios nocturnos. Mientras tanto, en los pasillos de la Fiscalía General del Estado, funcionarios enfrentaban críticas internas sobre la decisión de hacer público el dossier. Según fuentes cercanas al proceso, la revelación fue impulsada por presiones políticas de grupos legislativos que buscaban demostrar resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado antes del cierre del año fiscal. Sin embargo, agentes de inteligencia y comandantes operativos habrían expresado su desacuerdo, argumentando que la información debió utilizarse para ejecutar capturas coordinadas antes de exponerla públicamente. Un agente ministerial con 15 años de experiencia en investigaciones de crimen organizado compartió su frustración. Trabajamos año y medio construyendo ese dossier. Infiltramos redes, conseguimos testimonios, arriesgamos vidas, todo para que en una conferencia de prensa lo tiren a la basura. Ahora esos criminales están dispersos, las pruebas están destruidas y nosotros tenemos que empezar de cero. Esto no es trabajo de inteligencia, es show mediático.